Bueno, don Mauricio, llegó el momento de saludar a Luz Marina Monzón. Ella es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Y ella está liderando todo este proceso que busca conectar nuevamente al país con una zona en donde se ha sembrado el dolor y sobre todo la incertidumbre. Estamos hablando de La Escombrera. Recuérdenos, Mauricio, ¿qué es La Escombrera? La Escombrera es un sitio allí en Medellín, Juan Pablo, donde se está dejando todos los escombros de las diferentes construcciones y allí se ha acumulado una gran cantidad, es como una montaña. ¿Y allí qué pasó? Hace unos años, durante la época de las tomas paramilitares, durante la presencia de grupos paramilitares allí en la Comuna 13 y otras regiones del Valle de la Aburrá y en Medellín, lo que hacían, y supuestamente con versiones de algunos de los antiguos paramilitares, era que las personas que eran asesinadas las enterraban allí, las llevaban allí. Estas investigaciones se adelantaron en Justicia y Paz desde hace unos años por la Fiscalía General. Incluso en el 2014, si no estoy mal, 2018, se adelantó una investigación porque se suponía, allí ya había algunos sitios en uno de estos polígonos donde estaban los restos óseos. Pues empezaron a buscar, se escarbaron varias cantidades de tierra y de escombro allí en ese sector y se encontraron unos restos óseos, pero al corroborar se dieron cuenta que eran los restos óseos de un animal y en ese polígono por lo menos se descartó que hubiese algún tipo de cuerpo de alguna de las víctimas de estas desapariciones durante las tomas de estos jefes paramilitares y de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz nuevamente está retomando estas excavaciones, pero en otro punto, en otro polígono, que es lo que nos han dicho. Y allí, Juan Pablo, pues estamos esperando los resultados. No sé si a usted ya le han informado de algunos hallazgos o qué ha pasado con estas excavaciones. Es lo que queremos conversar con Luz Marina Monzón. Les recuerdo, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenida, sigue la W, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, Paola, Mauricio, Andrea y pues a todos los oyentes de la W. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir la información de la Unidad de Búsqueda, que es una institución independiente que complementa su actividad con la Jurisdicción Especial para la Paz en función de la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero que es una entidad autónoma. Y eso para decirles, primero, que efectivamente el sistema integral está abordando esta zona después del 2015, que fue cuando la Fiscalía efectivamente abordó un polígono dentro de esa inmensidad de terreno que es La Escombrera. Y en este momento estamos asumiendo un polígono en La Arenera, que es un punto dentro de esta escombrera. Estamos abordándolo de manera sistemática y bajo una propuesta metodológica forense para poder hacer un abordaje integral, sistemático y completo de este punto, que como muy bien lo decía Mauricio, es uno de los puntos señalados por las organizaciones y las víctimas desde hace muchos años como un lugar donde pueden hallarse personas desaparecidas durante, entre otros hechos, la Operación Orión, que tuvo lugar en el 2001 en esta zona de la ciudad de Medellín. Bueno, ¿qué es lo que han encontrado hasta el momento? Porque veo yo la noticia de que ya por lo menos habría aparecido un cuerpo. ¿Tenemos alguna información al respecto? Juan Pablo, no encontramos un cuerpo y no podemos decirlo de esa manera. ¿Qué hemos encontrado? Varias cosas, pero en lo que tiene que ver con estructuras óseas, y así lo estamos denominando justamente porque no tenemos certeza y esa certeza nos la ofrecerá el Instituto Nacional de Medicina Legal, encontramos unas estructuras asociadas a un residuo textil que hemos enviado al Instituto de Medicina Legal para que pueda determinar si corresponden a estructuras óseas de un ser humano o si corresponden a estructuras óseas de un animal. Y eso es parte justamente de lo que las víctimas esperan que las instituciones hagan, que en lugar de descartar, puedan hacer los análisis a profundidad, donde con base en esos análisis a profundidad se pueda llegar al descarte. Cotejo de ADN de esa prenda que han encontrado y cuánto puede tardar también en
buscar si en esta zona hay algún cuerpo o no? Bueno, justamente ese es el abordaje que estamos desarrollando, que emprendimos como en la quinta fase, y esto para decirles que apenas no estamos empezando. Llevamos desde el 2020 con la Jurisdicción Especial para la Paz y la unidad con su equipo técnico desarrollando distintas acciones de investigación y de caracterización y de conocimiento del terreno para definir este polígono donde nos encontramos. Y esta fase 5 efectivamente está sustentada en esa investigación que se ha venido haciendo, pero también en la recolección de información de los familiares y de las víctimas que están buscando a sus seres queridos, y eso significa saber quiénes son las personas que fueron desaparecidas en ese periodo del conflicto armado en esa zona, pero también recolectar información de perfiles genéticos para que si hallamos estructuras de cuerpos que puedan ser personas desaparecidas, podamos agilizar la identificación. Eso por un lado. ¿Qué significa esta quinta fase en la que nos encontramos? Significa que nosotros vamos a tener que hacer una remoción de escombros que acumula escombros depositados desde el 2001 hacia acá, y que tendremos que removerlos sistemáticamente, descartando si pudieran haber allí estructuras o no dentro de esos escombros, hasta llegar al punto donde ya no hay escombros y podría haber depósitos de cuerpos que los actores armados allí dejaron y que corresponden a personas desaparecidas. Esa es una labor que hemos estructurado en tres etapas, que esperamos ir avanzando a medida en que se pueda tener y disponer de algo que la alcaldía ha exigido como condición para poder seguir avanzando en estas labores forenses, y es que se lleve a cabo un estudio geotécnico que la alcaldía justamente está contratando y financiando para que no haya ningún riesgo de deslizamientos que impidan ese abordaje de la manera que lo he mencionado. Directora, ¿cuántas personas se presume están desaparecidas, o ustedes tienen el reporte de cuántas personas son desaparecidas allí en este punto, y para determinar esa prenda o ese pedacito de tela que encontraron para cotejarlo, estamos hablando de un mundo de cuántas víctimas? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que Medellín, como lo hemos mencionado, es la zona de lejos del país que tiene mayores reportes de personas desaparecidas. Estamos hablando de más de 20.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado. En segundo lugar, esto está distribuido en todo el territorio, en todo el departamento. Pero en segundo lugar, en Medellín, nosotros, de acuerdo a la información que hemos recopilado y la investigación que hemos desarrollado, que estamos estructurando en un plan regional de búsqueda que se llama Centro y Valle de la Urrá, que incluye la Comuna 13, pero también los cementerios de la ciudad, estamos reconociendo que habría alrededor de 4.000 personas reportadas como desaparecidas. Entonces, de esas 4.000, se distribuyen en la ciudad de Medellín. Habría que determinar, de acuerdo a lo que vaya la investigación decantando, cuáles estarían concentradas en esa Comuna 13. Sin embargo, es importante tener presente lo siguiente, que muchas personas desaparecidas en la Comuna 13 fueron desaparecidas bajo la modalidad de reclutamiento, por ejemplo, y que hacen parte de estas bases de datos. Esas personas no necesariamente se quedaron en Medellín, ni las vamos a, por lo tanto, encontrar en Medellín, y de hecho las estamos encontrando en otras zonas del país. Y esa es la desaparición y esa es la dinámica de desaparición. Pero sí tenemos que tener una comprensión de autoridad. Cuál es la dinámica. Sí. Luz Marina Monzón, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aquí en Sigue la W. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Déjeme decirle una última cosa. Creo que es muy importante haber podido avanzar en esta búsqueda, haber empezado a hacer esta búsqueda con las víctimas, sobre todo en un día como hoy que conmemora las políticas que deben asumir los estados de las violencias contra las mujeres, porque las mujeres, múltiples mujeres que buscan a sus desaparecidos, son sometidas a violencias en esa búsqueda.